¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena noche. ¿Cómo está Yair? ¿Qué tal, Dayan? Hola, Lady. ¿Cómo está Nicole? ¿Qué tal, Talía? Hola, Ángela. ¿Cómo le va Rodrigo? Lelín. ¿Qué tal, Misu? ¿Cómo le va Christopher? ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo está Bruno? Hola, Gabriel. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo está Adrián? ¿Qué tal, Angie? A ver, muchachos, el día de hoy vamos a desarrollar el tema de Revolución Rusa, ¿ya? Que justamente fue tocado en el examen de admisión San Marcos el sábado pasado. Jóvenes, ¿recuerdan ustedes que la semana pasada les comenté que las tres preguntas del día sábado fueron contemporáneas? ¿Se acuerdan ustedes eso? La semana pasada, en la parte final de la clase, les había mencionado que las tres preguntas fueron de contemporánea y muchos de ustedes se estaban asustando porque algunos pues de repente podían pensar que por las puras han llevado todos los temas que hemos trabajado, ¿no? Y recuerdan que yo le dije a ustedes que San Marcos pregunta cualquier parte del curso y que tranquilamente al día siguiente podía seguir preguntando contemporánea, como tal vez no. Bueno, no sé si has revisado las preguntas del domingo, pero en el bloque E, la gente que lleva humanidades, de las cinco preguntas, tres siguieron siendo contemporáneas. Preguntaron nacionalismo con Primera Guerra Mundial, que justamente fue lo último que analizamos la semana pasada, muchachos. ¿Se acuerdan que la semana pasada les expliqué el problema de Austria, de por qué anexa Serbia? ¿Se acuerdan que les expliqué el conflicto de los Balcanes? ¿Recuerdan eso ustedes? El último análisis que hicimos en clases. Ya, eso ha sido pregunta examen de admisión, Nicole. Esa explicación que hicimos de los problemas de Austria con Serbia en los Balcanes, eso fue examen de admisión San Marco el día domingo. Y si usted no me cree, tranquilamente puede revisar las preguntas de examen de admisión. Ahí está. El tema del nacionalismo y su relación con la Primera Guerra Mundial. Nuestra clase fue día sábado, el examen fue sábado-domingo. El día sábado vino Primera Guerra Mundial con Revolución Rusa, vino Revolución Rusa y vino Revolución Industrial. Y el día domingo vino nacionalismo con Primera Guerra Mundial. La otra pregunta fue imperialismo con Primera Guerra Mundial. Muchachos, una consulta. Cuando hemos hecho Revolución Industrial, ¿hemos explicado el concepto de imperialismo o no? Luego de la segunda Revolución Industrial. Cuando hemos hecho paz armada la semana pasada, ¿hemos retomado el concepto de imperialismo o no? ¿Hemos hablado de luchas imperialistas o estoy mintiendo? Ya, y eso vino también el domingo en examen de admisión. Eso vino en el examen de admisión de domingo. Profe, usted me está mintiendo, profe. Usted me está engañando. Deme pruebas, profesor. A las pruebas me remito, profesor. ¿Ya? ¿Quieres pruebas? Eres incrédulo.
Ahí te va la prueba. Pregunta, examen de admisión San Marcos día domingo. Leo, literal. Los conflictos independentistas en la región de los Balcanes amenazaron directamente la integridad territorial y política de los imperios multiétnicos, como el turco otomano y el austrohúngaro. Estos conflictos fueron un factor importante para desencadenar la Primera Guerra Mundial. Muchachos, revisa tus apuntes. Primera crisis balcánica. ¿No explicamos ahí que los Balcanes se liberan de los turcos? ¿Sí o no, muchachos? Primera crisis balcánica. Los países balcánicos se liberan del imperio turco. Creo que no es necesario volver a colocar la diapositiva, ¿no? Creo que todos sabemos que eso trabajamos en clases. Y explicamos por qué los austriacos anexaban Serbia. Porque la expansión del nacionalismo serbio era un peligro para el imperio multiétnico alemán, austriaco. Entonces me preguntan aquí, ¿qué buscaban los nacionalistas? Es lo que pregunta el examen de admisión San Marcos. ¿Ya? La otra pregunta dice, el asesinato del archiduque Francisco Fernando I, heredero de la corona austrohúngara, es considerado como causa directa, o sea, pretexto de la Primera Guerra Mundial. No obstante, este hecho no hizo más que desencadenar tensiones sociales, políticas y económicas ya latentes desde décadas atrás, que estuvieron vinculadas al desarrollo del imperialismo. ¿Por qué se da la guerra mundial? Por las luchas imperialistas. Y hemos explicado cuáles son esas luchas imperialistas. La guerra ruso-japonesa, la guerra anglo, la crisis marroquí, las guerras balcánicas. A ver, muchachos, por ejemplo, esta alternativa dice, la creciente rivalidad entre las principales potencias europeas llevó a la conformación de alianzas militares contrapuestas. Te pregunto, ¿eso es verdadero o falso? ¿Durante la paz armada se forman bloques militares antagónicos o no? ¿Verdadero? Claro que sí, ayer. Así es. Así es. Listo. Entonces, muchachos, mire, ve qué importante es entender el proceso histórico. Mire, yo tranquilamente pude haber agarrado la clase. ¿Qué toca? Primera Guerra Mundial. Ah, ya. Y de frente comenzaba Primera Guerra Mundial. Y trae las batallitas, ¿no? Pero no, ¿qué hice? Te expliqué paz armada. ¿Qué hice? Te expliqué imperialismo. A pesar de que el avance no lo pedía. Así es, Pierre, es correcto. Recuerda que la Revolución Rusa es de 1917, Piero, y la Primera Guerra Mundial va del 14 al 19, lo explicamos la semana pasada. Recuerda, Piero, que Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, mi estimado. Justamente. Ahora, después conversamos, Piero, sobre tu examen. Listo. Ahora, muchachos, una consulta. Nosotros en este módulo básico, ¿hemos llevado o no hemos llevado ilustración? Hemos llevado ilustración. ¿Me haces recordar, por favor, a los tres monstruos ilustrados que te enseñé en clase? ¿Me haces recordar a los tres monstruos ilustrados que te enseñé en clase? ¿Quiénes eran? Uno era Montesquieu, el otro era Rousseau y el otro era Voltaire, ¿correcto?
Así es. ¿Y cuál de esos tres hablaba de la soberanía popular? ¿Cuál de esos tres hablaba de la soberanía popular? ¿Cuál de esos tres hablaba de un contrato social? Rousseau. Rousseau. Soberanía popular, base de la democracia representativa. Ahora, muchachos, yo no sé si usted se acuerda los exámenes que usted realiza, pero yo sí tengo archivados y ordenados todos mis materiales. Cuando vi esta pregunta de San Marcos, automáticamente fui a mis archivos, le tomé foto y lo publiqué en el Facebook. Y puse, dejaré esto por aquí y miré lentamente. Y la pregunta que te tomé en este módulo básico decía así: habla de una renuncia de la libertad a cambio de un bienestar, que es la base de la democracia representativa, donde expresa la teoría de la soberanía popular. Este pensamiento le corresponde a, y la respuesta era Rousseau. No sé si te acordarás de esa pregunta que hemos trabajado aquí en el examen básico, ¿ya? De ilustración. Mire, ve, le leo la pregunta de San Marcos. Ariana sí lo recuerda, muchas gracias, Ariana. Le leo la pregunta de San Marcos. Dice: los hombres dejaron el estado de naturaleza y se reunieron en sociedad para la utilidad común. Este pacto por el cual los hombres pierden su natural independencia con el pasar de los siglos lleva a la creación de los gobiernos que los mantienen oprimidos. La civilización hace un llamado a construir un nuevo pacto que reconozca la libertad de los hombres y armonice con los mandatos de la voluntad general, o sea, soberanía popular. Y dice, esta pregunta es un planteamiento de respuesta, obviamente, ruso. Miren, muchachos, entonces hemos respondido ahí 3 de 5 preguntas del examen de admisión San Marco el día domingo. Y todavía no hemos terminado el módulo básico. Falta el módulo intermedio. Falta todavía el módulo avanzado. Por eso, Piero, terminada la clase, unos minutitos, si quieres, conversamos un ratito sobre el dato que me acabas de informar sobre tu postulación de mañana, mi estimado, para algunas recomendaciones. Si desea también, no hay ningún problema, no es obligatorio. Listo. Y más que suerte, ¿no? Unas recomendaciones para su preparación. Listo. Profe, ¿y las otras dos preguntas? La otra pregunta fue de Guerra Fría, que lo trabajaremos en la última clase de este módulo. Y luego la otra pregunta fue de China, que lo trabajaremos en el módulo avanzado. Esas son las 5 preguntas que vienen. Entonces, ¿qué preguntó San Marcos el domingo? Preguntó otra vez contemporánea, pero preguntó moderna y preguntó antigua. Justamente lo que te dije, muchacho. San Marcos puede preguntar tranquilamente contemporánea, como podría preguntar cualquier parte del curso, y así lo hizo. Ahora agárrate. ¿Tú sabes que hoy día hay otro examen de admisión, sí o no? Muchachos, ¿saben ustedes que hoy día ha habido otro examen de admisión, sí o no? Ya, hoy día ha dado el bloque A. ¿Cuántas preguntas de historia le viene al bloque A? Solamente vienen 2 preguntas nada más. Y las 2 preguntas han sido de una sola clase. Muchachos, las 2 preguntas han sido de una sola clase. ¿Sabes qué clase fue? ¿Sabes qué clase fue? La primera clase. La clase número 1. Hominización. Las 2 preguntas han sido de hominización. Así es, muchachos. Las 2 preguntas han sido el tema número 1. Bueno, muchachos,
Preguntaron por las características del proceso de dominización y por el Neandertal, Yair. Esas fueron las preguntas de admisión. Ambos hemos trabajado en clase en el módulo básico también. Bueno. Luego de la clase hacemos un balance del examen de admisión, muchachos. Ahora vamos a meternos de lleno a nuestra clase el día de hoy. ¿Estás listo? Vamos a hablar de lleno a la clase el día de hoy. Nos concentramos en la Revolución Rusa, ¿sí? ¿Estás listo? Muchas gracias por tu respuesta. Lo primero que vamos a hacer es definir qué es la Revolución Rusa. Y para eso vamos a usar algunos conceptos que ya hemos aprendido de Revolución Francesa, como la palabra revolución. Cuando hemos explicado qué es revolución, una revolución es una transformación, es un cambio. Eso es una revolución. Ahora, las revoluciones en la historia pueden ser revoluciones económicas, como la revolución neolítica, por ejemplo. Puede ser revoluciones pues, políticas, como la francesa, por ejemplo, ¿no? O revoluciones pues, económicas con implicancias sociales, ¿no? Como la industrial, por ejemplo, ¿no? En este caso, la Revolución Rusa es un movimiento político y si es político está asociado a lo militar. ¿Por qué, profesor? Ya hemos explicado que el político tiene que ver con poder, tiene que ver con gobierno. Entonces, las revoluciones políticas generan una lucha armada, una lucha militar. ¿Para qué? Para que aquellos que no tienen el poder tomen el control del Estado. Y genera una respuesta por parte de la gente que está en el poder para no dejarse quitar ese poder, pues. En el caso de la Revolución Francesa, se buscaba destruir el antiguo régimen. La Revolución Rusa no es muy distinta. Su objetivo era destruir el zarismo. Entonces va mi primera pregunta para ustedes, según los que han leído, investigado, resumido, subrayado y demás. Pregunta, ¿qué es zarismo? Primera pregunta de la noche. A ver, jóvenes, ¿qué cosa es zarismo? Por su defecto, ¿de dónde viene la palabra zarismo, no? Para explicarlo más fácil. Zarismo viene a ser, Piero, el absolutismo ruso. ¿Ya? La palabra zarismo viene de la palabra zar. El zar era justamente pues el gobernante ruso. Entonces el zarismo es la concentración del poder de este gobernante ruso. Es como una monarquía absoluta, si lo quieres ver así de esa manera. Eso es el zarismo, no el absolutismo soviético. Uno de los antecedentes de la Revolución Rusa fue que el año 1903 se produjo la división del POSDR. Profe, ¿qué cosa es el POSDR? Son las siglas, las iniciales del Partido P Obrero o SD Socialdemócrata R ruso. Y todos sabemos o deberíamos saber, muchachos, en qué consiste esa división. Ayúdame, por favor. Segunda pregunta de la noche, bastante sencillo, bastante elemental. ¿En qué se fragmenta, en qué se divide este partido?
en los mencheviques, correcto, Talía, y los bolcheviques. Eso es correcto, mi estimada Talía. No, menchevique y bolchevique, efectivamente. Justamente estos partidos van a dar pues los nombres a las fases revolucionarias. Los mencheviques van a iniciar la famosa Revolución de Febrero, mientras que los bolcheviques la famosa Revolución de Marzo de 1917. Aunque usted no crea, con esa breve información ya puedo responder otra pregunta de examen de admisión San Marcos. Así, profe, ¿cuál? Una pregunta que decía así, disculpa la ofensa ya. ¿Cómo se llama la primera etapa de la Revolución Rusa? A ver, muchachos, ¿cómo se llama la primera etapa de la Revolución Rusa? La etapa menchevique, pues, ¿no? También conocida como Revolución de Febrero. La palabra menchevique, mi estimado Piero, tiene que ver con el término de la cantidad. En ruso, menchevique es minoría. Muchachos, si menchevique es minoría, disculpa la ofensa, tú que eres un monstruo en idiomas, ¿qué es bolchevique? Eres un genio, claro. Tú sabes idiomas, tú sí, tú eres políglota, excelente. Bolchevique significa mayoría. Pues no, claro. Tanto con tu poder, listo. Los mencheviques eran moderados, los bolcheviques eran radicales. Quienes estaban asociados a la lucha popular, mi estimado Piero, eran los bolcheviques, no los mencheviques. Bueno, seguimos. Ahí están los famosos mencheviques. Ya hemos explicado su etimología, ¿no? Minoría. ¿Y cómo se llamó el más bravo de los líderes mencheviques que luego va a tomar el poder en 1917, derrocando al zar Nicolás II Romanov? ¿Cómo se llamó ese pro? Alejandro Kerensky. O claro, Alexander, si lo quieres decir en ruso, pues, ¿no? Piero, recuerde que Lenin corresponde a la fase bolchevique, mi estimado Piero. ¿No? Bolchevique es Lenin, menchevique es Kerensky. ¿Cómo está en su diapo que le dejé, no, la semana pasada? Ahí están los famosos moderados, dirigidos por Kerensky. Y los bolcheviques, ya sabemos, pues, ¿no? Que es la mayoría, y están representados por Lenin, que es la fase radical, ¿no? Listo. Muy bien. Hasta ahí, muchachos, tú dirás, ¿todo ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Solamente te he definido la Revolución Rusa y te he mencionado los partidos que participan en 1917. Falta todavía explicar las causas, el proceso de la guerra en sí. Esta es como una introducción al tema. ¿Hasta ahí estamos claros para continuar? Listo. Mire, ve, dice, ¿qué es la Revolución Rusa? Movimiento político, Yala. Proceso revolucionario, obvio, surgido en Rusia en 1917. Con eso ya se responde la pregunta de examen de admisión San Marco el sábado pasado, ¿no? Dice, compuesto por dos fases, la Revolución de Febrero y la de Octubre. Muchachos, en la parte superior está Lenin, mira, ahí está Lenin, líder bolchevique. Y en la parte derecha puedes ver, ¿no? El famoso símbolo, ¿no? De la famosa hoz y el martillo. Ahora que San Marcos hace preguntas de interpretación de imágenes, yo te pregunto a ti, ¿qué significa la hoz? ¿Qué significa el martillo? ¿Qué significa la unión de estos dos símbolos? ¿Alguna idea, jóvenes? La hoz representa a la clase campesina. Claro. El martillo representa a la clase obrera. Correcto. Y entonces la unión de los símbolos implica pues la unión de la fuerza laboral, la unión de la clase trabajadora en la búsqueda de la toma del poder. Ah, es correcto. ¿Está bien, muchachos?
Dice, este proceso revolucionario se va a derrocar a la monarquía imperial del zar Nicolás II Romanov. Claro. Y se va a establecer el primer gobierno. Bueno, acá hace una distinción, ¿no? Comunista socialista. El término correcto sería gobierno socialista, ya que el comunismo, como hemos explicado antes en clase de Revolución Industrial, es algo que no se ha conseguido hasta la actualidad, ¿no? Y eso de primer gobierno socialista es cuestionable, porque en el siglo XIX hubo un gobierno socialista en Francia llamado la Comuna de París. En todo caso, sería el primer gobierno socialista del siglo XX, ya que es en 1917. ¿Ya? Claro, luego Lenin va a fundar la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Ya? El comunismo es una fase en la cual el socialismo alcanza su máximo desarrollo, donde no hay gobierno, no hay Estado, ni diferencia de clase, ni propiedad privada, ni demás. Y eso no ha existido pues en el mundo. Por eso te decía que no ha habido un gobierno comunista. Ahora, en la actualidad hay gobiernos cuyo partido que está en el poder se llama Partido Comunista. Y algunos le llaman pues gobiernos comunistas a dichos gobiernos, ¿no? Pero como te repito, será pues una cuestión nominal, más no real en el sentido de las ideas de lo que es el comunismo como tal, pues. ¿Ya? Eh, Mi estimado Piero, lo que sucede, bueno, no quiero meterme mucho al tema de la política actual porque si no nos debíamos de la clase, pero le voy a decir así a grosso modo, mi estimado, ya llegaremos a esos temas más adelante, en las últimas clases. Lastimosamente, mi estimado Piero, te lo voy a resumir así, con una frase que encontré por ahí, a ustedes que le encantan los memes, que decía más o menos así. El marxismo es una vaina de la que discuten mucha gente que no ha leído a Marx, que intenta explicarle las ideas de Marx a otro montón de gente que nunca entendió quién es Marx. No sé si con eso respondo su pregunta, mi estimado Piero. Ah, listo. Sí, Piero, lo que sucede, mi estimado, a grosso modo le explico, ¿no? Obviamente el fracaso de la URSS en 1991 y el triunfo del capitalismo ha hecho pues de que haya un desprestigio por las ideas socialistas. Y hay mucha gente que critica el socialismo que no tiene nada de malo, porque uno puede pues criticar o seguir algunas ideas que uno considere correctas. Eso está perfecto, es parte de la libertad de expresión. Lo único malo es que muchas veces la gente critica sin conocer, y eso sí es terrible. O sea, no puedes criticar lo que desconoces. Entonces hay gente que se cree con la autoridad académica o intelectual de cuestionar ciertas ideas cuando ni siquiera las entiende. Y justamente una de ellas es la que usted me está expresando, ¿no? Comunismo nunca más es una frase absurda, ya que comunismo como tal no ha existido, pues, ¿no? La única vez, mi estimado Piero, en el que el mundo fue, entre comillas, comunista, fue la prehistoria, donde no había propiedad privada ni diferencia de clases, el llamado comunismo primitivo, ¿no? Que es anterior al sistema esclavista, que lo hemos visto en las clases de paleolítico, nada más. Listo. Y mi estimado Piero, no se sienta mal con preguntar eso, porque le comento que hasta colegas que tengo trabajando pues en colegio, amigos de la Facultad de Educación, me preguntaron lo mismo. Me decían, oye, brother, ¿cómo hago? Tengo mi familia que me dice que el gobierno va a ser comunista. Pregunta, ¿Corea es comunista? ¿China es comunista? ¿Cuba es comunista? ¿Vietnam es comunista? ¿Qué me puedes decir al respecto, no? Entonces tuve que hacer la explicación, ¿no? Son gobiernos socialistas que muchos de ellos, su partido es llamado Partido Comunista, y de ahí el nombre, ¿no? De gobierno comunista. Pero en el sentido estricto de la definición del término, lo que propone Marx, que es lo que se quiere cuestionar, pues no han llegado a esa fase de desarrollo político, pues. No, ni siquiera la URSS llegó a eso. Bueno, ya llegaremos a eso, mi estimado, en la última sesión del básico o en las últimas del avanzado, ¿no? Cuando expliquemos un mes de Guerra Fría. Listo. Continuemos con nuestra sesión. Creo que la idea ya quedó bastante clara ya. Listo, mi estimado Piero. Seguimos.
Ahora vamos a centrarnos en los antecedentes de la Revolución Rusa. En 1904 estalla una guerra conocida como la Guerra Ruso-Japonesa. Guerra que nosotros ya conocemos, porque lo explicamos durante la Paz Armada. Esa guerra se dio porque los rusos, el zar, quiere ocupar la parte de la zona de Manchuria. Y esto proyectaba sus intereses geopolíticos a la zona de Corea. Japón ataca a Rusia y la vence. Pausa acá. Entonces, muchachos, quiero que aplique sentido común. Si Rusia se expandía o pretendía expandirse por la Manchuria y luego pretendía llegar a Corea y Japón vence a Rusia, queda claro entonces que los rusos no toman control de dichos territorios, ¿verdad? Por lógica, muchachos, por sentido común. Lógico. Y más bien que quien va a tener intereses en esas regiones va a ser Japón, ¿sí o no? Esto es muy importante, muchachos, para comprender futuros eventos. ¿Cómo así, profe? Es que más adelante Japón va a entrar a la Primera Guerra Mundial. Porque mira acá dice, mira, 1904. No solamente Japón entra a la Primera Guerra Mundial, sino que forma parte de los aliados. O sea, gana la guerra. Y es por esa razón que Japón se erige como potencia económica luego de la Primera Guerra Mundial, examen de admisión San Marcos. Ahora, piensa como estado expansivo. Muchachos, si te estás expandiendo, ¿detienes o continúas tu expansión? Continúas tu expansión. Y justamente luego de la Primera Guerra Mundial, con el desarrollo de las ideas fascistas, Japón va a desarrollar esas ideas fascistas. Y geopolíticamente hablando, lo justifican con la famosa teoría del espacio vital, lo que luego va a ser una de las causas de la Segunda Guerra Mundial. Y en la Segunda Guerra Mundial Japón se mete una avanzada brava sobre Indochina, Filipinas, ¿no? La zona de Singapur, hasta convertirse en la primera potencia del Pacífico. Bueno, segunda, porque alguien le ganaba. ¿Y ese alguien quién fue? Los United Estados Unidos, que también había surgido como potencia en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué hizo Japón? El ataque a Pearl Harbor, ¿no? El ataque a Pearl Harbor. ¿Y eso originó qué cosa, muchachos? Que los gringos entran a la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo ya sabe cómo termina la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la rendición de Japón. Muchachos, entonces las zonas que ocupaba Japón serán repartidas entre las nuevas potencias de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son ellos? Los rusos y los norteamericanos. ¿Cómo se llama eso? Guerra Fría. Ejemplo de ello, la Guerra de Corea, que lo veremos en la última clase de Guerra Fría. Mira cómo de un evento hemos pasado por la paz armada, por la Primera Guerra Mundial, por entreguerras, Segunda Guerra Mundial, hasta llegar a Guerra Fría, ¿no? Esa es la historia, el proceso histórico. Si no comprendió, no se preocupe, vamos a ver esos temas uno por uno en adelante, tranquilo. Mm, Mi estimado Wilder, no sé qué fuente de escritura me usa, no logro visualizar si hay alguna pregunta ahí. Disculpe, no, si pudiera escribirlo, no sé si está en idioma castellano o no. No le entiendo, mi estimado, qué cosa quiere transmitir con el comentario. Si es pregunta, consulta, comentario, reflexión. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Estrella.
Tendré que buscar mis lentes porque yo tengo el zoom por 100 y no leo eso, pero... Ah, está en ruso. Ya. Seguimos. Ahora, sí, mi estimado Gabriel, voy a seguir, no hay ningún problema. Solamente que se les ha dicho a ustedes lo importante el uso del chat, ¿no? Solamente para hacer preguntas o respuestas a las cosas que hacemos en clase, evitar comentarios adicionales para agilizar el tiempo. Listo. Entonces hay otro antecedente muy importante que ocurrió en 1905, que es la Revolución de Petrógrado. Profe, pero la revolución no fue en 1917. Sí, pero hay otra revolución en 1905. Profe, ¿y eso en examen de admisión ha venido? La verdad, estadísticamente, solamente una vez nada más. Solamente una vez nada más. Entonces, justamente muchos piensan pues que porque vino solamente una vez, entonces no debe ser importante, pero claro, o sea, estadísticamente es poco frecuente, pero los conceptos que nacen de esa revolución sí son importantes. Como por ejemplo, ¿cuál, profe? Mire, se originó una manifestación popular que generó el famoso Día D o Domingo Sangriento o Domingo Rojo. ¿Por qué se llama así? Por la cantidad de gente que muere. Más o menos 2000 manifestantes murieron en dicha represión. Si usted quiere mayor referencia a esta acción, lo puede ver en una película conocida como El acorazado Potequín. Es un clásico. Profe, me perdí, no entendí absolutamente nada. ¿Puede explicar de nuevo? Ya, te explico brevemente de nuevo, ¿ya? Mire, muchachos, respóndeme esto. ¿El feudalismo en qué edad alcanzó su máximo apogeo? Eso lo hemos explicado en clases pasadas. El feudalismo, ¿en qué edad alcanzó su máximo apogeo? En la Edad Media, entre el siglo IX, siglo XIII, otro es el siglo XI, siglo XIII, pero bueno, Edad Media. Ya. ¿Usted se acuerda que Francia tenía rezagos feudales? ¿Usted se acuerda que Francia tenía rezagos feudales, ¿no? En pleno siglo XVIII, y eso implicaba pues una economía atrasada. Bueno, la economía rusa todavía se basaba en la propiedad de la tierra. O sea, en pleno siglo XX han pasado 10 siglos, o sea, 1000 años, y la economía rusa todavía depende del agro. O sea, eso significa que había una economía atrasada. ¿Qué crees que le pasó a la economía rusa cuando perdió ante Japón? Pues su crisis agudiza, pues, ¿no? Obvio. La crisis se agudiza, ¿no? Claro. Hay una mayor hambruna. Hay un fuerte malestar social. Y es por eso, Piero, que entonces van 2000 manifestantes a la sede del poder del zar, que es conocida como el Palacio de Invierno. Entonces el zar, viendo esa muchedumbre, 2000, le agarró tiqui tiqui. El zar pensaba que lo querían derrocar. Y el zar entonces usó a un mecanismo de represión, en este caso, pues la fuerza militar, el ejército. Muchachos, en la vida militar hay un principio que es así. El soldado recibe orden sin duda ni murmuración del superior inmediato. Por lo tanto, si el zar ordena reprimir a esa manifestación, muchachos, ¿qué es lo que tienen que hacer los soldados? ¿Qué tienen que hacer los militares? ¿Qué tiene que hacer el ejército bajo el código militar? Pues obedecer la orden. Así es simple. Reprimir, ¿correcto? Entonces, se disparó a esa muchedumbre y por eso hablamos de un domingo rojo. Ah,
Ahora ya entiendes por qué ante la manifestación popular y la represión aparece pues el Domingo Sangriento. Dime si hasta ahí estamos claros para continuar. Ya, perfecto, Piero. Ahora, el problema, el problema va a estar aquí. ¿Dónde, profe? Cuando empiezan a recoger los cadáveres y se encuentran cartas en los manifestantes. Y las cartas más o menos decían algo así. Oh, zar todopoderoso, representante Dios en la tierra, ¿por qué no usas tu magnánimo poder para poder darnos de comer? Vivimos en la pobreza y en la miseria, queremos mejorar la calidad de vida. Confiamos en ti. O sea, en otras palabras, esa no era la revolución. En otras palabras, esa no era un intento de derrocar al gobierno. Simplemente era una expresión del descontento social que estaba pasando Rusia. El zar usó el mecanismo represivo en un contexto en el que no debió, ¿no? Un error de cálculo político. Pero bueno, ya ocurrió. Entonces el problema viene acá. El problema es cuando la gente se entera de la matanza y de verdad está ahí la revolución. Ahí viene el problema. Muchachos, otra vez, siguiendo la lógica de hechos, ante una revolución, ¿a quién tendrá que usar otra vez el zar? Para mantenerse en el poder. A los militares, pues, claro. Y según lo que estamos explicando, los militares tienen lo que se llama una cadena de mando, ¿no? Tienes, pues, en el caso, por ejemplo, del ejército, lo más bajo es el recluta, ¿no? Que es el soldado. Luego le sigue el cabo. Luego del cabo viene el sargento. Ya hay niveles, ¿no? Sargento tercero, sargento segundo, sargento primero, ¿no? Eso en el caso de tropa. En el caso de oficiales, ¿no? En oficiales es subteniente o alférez, ¿no? Teniente, capitán, mayor, comandante, coronel, general. Y dentro de general hay división, ¿no? General de división, general de brigada y así, ¿no? Y en suboficiales, ¿no? Hay pues suboficial de tercera, segunda, primera y técnico de tercera, segunda, primera, pues, ¿no? Con reenganche, pues, ¿no? Entonces, esto es una cadena de mando. Eso en el caso del ejército, ¿no? Ya en la marina hay otros términos, pero básicamente esa es la idea. Entonces, muchachos, por cívica, te pregunto, en la actualidad, ¿quién sería el presidente del Comando Conjunto? El Comando Conjunto viene a ser la unión de la Fuerza Aérea, la Fuerza Marítima y la Fuerza Terrestre. ¿Quién es el jefe correcto de esas tres fuerzas? Supremo, jefe supremo según Constitución. El presidente de la República, claro, es correcto. El presidente de la República, efectivamente, así es, así es. Entonces, en Rusia, haciendo una pequeña analogía, guardando las distancias en cuanto a forma de gobierno, solamente con la cadena de mando, que es la intención que quiero explicar, el jefe de todo es el zar. Entonces, el zar envía a los oficiales de la Marina a bombardear, correcto, la población. Entonces, los oficiales, obviamente, ellos delegan la orden ¿en quién? A los subalternos. Y por teoría, los subalternos tendrían que obedecer. Ahora, usted era profesor, pero es injusto. Si todo partió de un error por parte del zar de matar a la gente en vano, ya, pero de repente usted se preguntará, profe, ¿qué pasa si un soldado desobedece? ¿Qué pasa si un subalterno desobedece la orden de un superior? Ya, eso en código militar se llama insubordinación. Y la insubordinación se puede castigar, depende de la gravedad de la falta, con un castigo físico, algún tipo de trámite administrativo, o por ejemplo, calabozo, encierro, o hasta degradación o pena de muerte, dependiendo del caso de la falta.
Por ejemplo, si yo soy soldado y un superior me dice, soldado, 20 planchas, y yo no cumplo, ya me pueden poner una papeleta, un castigo para no irme de visita, ¿no? Para no tener salida en los días que me corresponde, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, de repente yo le pego a un oficial mayor, ya me pueden, pues, de repente meter al calabozo, me pueden degradar. ¿O qué pasa si yo vendo armas, por ejemplo, al extranjero? Es traición a la patria. Ya, eso es pena de muerte, por ejemplo. ¿Me dejo entender hasta ahí? Entonces no es cuestión de no hacer caso y punto, nada más. Hay todo una un aparato jurídico ahí. Entonces, muchachos, los subalternos la tenían difícil, porque por un lado debían obedecer a los oficiales, pero por otro venía la cuestión, ¿no? De la injusticia, pues, ¿no? ¿Saben lo que hicieron los subalternos? En esa época degollaron a sus mandos oficiales y se pusieron del lado de la población y rechazaron la orden del zar. Y el zar, como vio, pues, que la propia fuerza militar se le volteó, tuvo que hacer reformas, pues, para calmar a la población. Es por eso que así apareció un concepto muy importante que es el concepto de Duma. Así es. ¿Qué es la Duma? El Parlamento. De esa manera, entonces, supuestamente el zar ya no era un poder, pues, absoluto, total, ¿no? Había un parlamento que iba a tratar de limitar su poder, pero el zar se mantuvo en el poder. Por lo tanto, muchachos, te pregunto, si el zar se mantuvo en el poder, ¿esta revolución triunfa o fracasa? Si el zar se mantuvo en el poder, fracasa, pues. Y eso fue pregunta de examen de admisión San Marcos. Ya, esta revolución fracasa. Pero aparece un concepto. Aparece el concepto de soviets. San Marcos preguntó, ¿qué son los soviets? Consejos de obreros, soldados y campesinos. Esos son los soviets. Ya, consejo de obreros, soldados y campesinos. Pregúnteseme en San Marcos. Pero te pregunto, ¿estos soviets tenían poder? ¿Estas representaciones populares tenían poder? No, no tenían poder. Por eso cuando Lenin en 1917 dirige la Revolución Rusa, propone un documento conocido como las tesis de abril. Y ahí propone dos cosas. Número uno, darle todo el poder a los soviets. Y número dos, sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué propone sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial? Porque la guerra era capitalista y Lenin es socialista. Ah, ya. Ya entendí, profe, ya. Acá te coloca un resumen de la revolución de 1905 que te explicaba hace un ratito. ¿No? Ahí está. Muchachos, ¿hasta ahí todo claro? Entonces, un segundo me detengo porque con esa explicación podemos responder la pregunta número 2 de la semana pasada, que la respondió bien 71%, que es 22 compañeros de 31. Dice, todo el poder para los soviets, el retiro de Rusia de la Gran Guerra, además de la abolición de la propiedad terrateniente, de los estamentos sociales y el establecimiento del control obrero en la producción, quedaron plasmados en, te pregunto, ¿la Duma? ¿Podrá ser la clave la Duma? No, porque la Duma es un parlamento burgués. Un compañero ha marcado la Duma. La B dice,
Gobierno provisional de Kerensky. Kerensky propone darle todo el poder a los soviets. Kerensky quiere sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. No, tampoco. Y nos quedan dos claves. Nos quedan dos claves. La paz Brest-Litovsk y las tesis de abril. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería las tesis de abril. La respuesta sería las tesis de abril. Ahora, profe, pero yo he leído que la paz de Brest-Litovsk saca a Rusia de la Primera Guerra Mundial, y eso es correcto. Pero la pregunta no solamente te habla de sacar a Rusia de la guerra. Si la pregunta solamente dijera sacar a Rusia de la guerra, la respuesta sería Brest-Litovsk. Además, con ese acuerdo se saca a Rusia de la guerra. No se hace el planteamiento, la proposición. Ah, acá te hablan de darle poder a los soviets. Y eso es tesis de abril. Esto se llama distractor. Hay 5 compañeros que han marcado Brest-Litovsk, 3 que han marcado Kerensky, 22 que han marcado tesis de abril. ¿Ya? Eso es lo correcto. Listo. Sigamos. Ahora vamos a centrarnos en las causas de la Revolución Rusa. A ver, hazme feliz. Dame las causas de la Revolución Rusa. ¿Cuáles son las causas de la Revolución Rusa? Todas las causas que conozcas. A ver, por ejemplo, tienes las hambrunas, los problemas económicos, la dependencia del capital extranjero, el absolutismo soviético, la desigualdad, la tecnología atrasada, la pobreza, los resultados de la Primera Guerra Mundial. Excelente. Ya, muy bien. Ahora quiero hacer un ejercicio. Bacán. Ya, ahora escúchame. Toda esa información que me has brindado, vamos a ordenarla. Vamos a ordenarla. Ahora, quiero que me digas cuáles serían, por ejemplo, temas económicos. O sea, de todas las causas que me has dado, ¿cuáles serían económicas? Solamente económicas nada más. El atraso tecnológico, la dependencia del capital extranjero, la pobreza. La guerra ruso-japonesa sería un aspecto político, mi estimado. La economía de rezagos feudales, la inflación. Excelente, excelente. ¿Cuál sería, cuál sería social? ¿Cuál sería causa social? La desigualdad. Correcto. La explotación obrera. Correcto, Christopher. Correcto, muy bien. ¿Y cuál sería política? ¿Cuál sería política? El absolutismo. La derrota en la Primera Guerra Mundial. Excelente, muy bien.
los partidos políticos, las crisis internacionales, correcto. Ya, pero nadie me ha dado hasta ahora una razón ideológica. Recuerda que toda revolución necesita una ideología que la sustente. ¿Cuál sería una causa ideológica? La aplicación de las ideas socialistas, pues. La influencia de las ideas marxistas. Excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Bacán. Si hablamos de poder ariana, ya no sería ideológico, sería político. Y el pueblo no elegía gobernantes, mi estimada, en el zarismo. El zarismo era autocrático. Listo. Ahora mire por acá, por favor. Ya, muchas gracias. Ahora todo lo que me has explicado está acá. Mira por acá, vamos a explicar uno por uno, ¿ya? Que toda revolución, muchachos, parte pues de un principio que es el malestar económico. Por ejemplo, yo quiero que usted tenga una visión amplia. Si bien es cierto, estamos trabajando ahorita en Revolución Rusa, esta clase tranquilamente se puede aplicar en otros procesos revolucionarios. Por ejemplo, cuando hagamos Guerra Fría, vamos a hablar de la Revolución China. O, por ejemplo, Revolución Cubana. Yo te hago una pregunta. En esas épocas de Guerra Fría, mira, que no es el tema ahorita, pero te pregunto, ¿podemos decir que había un gran desarrollo económico en China y en Cuba? Por lógica, por sentido común. Absurdo, pues, obviamente que no. Porque si habría un gran desarrollo económico, entonces habría calidad de vida. Y si habría calidad de vida, pues no tendría sentido una revolución, pues. Ah, generalmente los procesos revolucionarios tienen que ver con periodos de crisis económica, pues, que generan malestar social. Ah, ya, profe, ya entendí ya. ¿Ya? Entonces, Rusia era dependiente del capital extranjero. Cuba lo será también en el siglo XX. Por eso razón de su revolución, pues. Mm. Los ingleses y los franceses controlaban las materias primas de Rusia. Recuerda que Inglaterra y Francia fueron las principales potencias del siglo XIX, imperialismo. La economía rusa tenía rezagos feudales, o sea, dependían mucho del agro. Existía un fenómeno llamado latifundismo. ¿Qué es latifundismo? Proceso de concentración de tierras. La mayor cantidad de tierras estaba en la aristocracia, en la nobleza, los famosos boyardos. Oye, si te das cuenta, no era muy diferente al Perú del siglo XX, ¿ah? Seguramente usted ha llevado república aristocrática y le han enseñado que Estados Unidos intervenía mucho en la economía peruana en el siglo XX, sabiendo economía dependiente. Si usted revisa sus apuntes de República Aristocrática en HP, va a encontrar que había pues las haciendas. Los varones del azúcar controlaban gran cantidad de las tierras. No era muy diferente al Perú del siglo XX, ¿ah? Hay un atraso tecnológico. Rusia no fue parte del proceso de la revolución industrial. Perú tampoco lo fue, haciendo analogía, ¿no? Hay una gran inflación por la alza constante de los precios. Acá en el Perú, el periodo que registró la tasa de inflación más alta, una de las más altas, fue el primer gobierno de Alan García, ¿no? 7.632% de inflación. Lógicamente eso genera pues escasez, la mala producción agraria, y hay pues una marcada pobreza extrema, ¿no? Es muy curioso en la actualidad los estándares de cómo se mide la pobreza extrema. Es una cuestión bastante cuantitativa más que cualitativa, ¿no? Para poder justamente pues aplicar estadística, pues, ¿no? En la actualidad, no sé si usted es al tanto que estamos clasificados en 800 sectores, ¿no? Sector A, AB, B, BC, C, CD, D, ¿no? Y cada vez salen informes diciendo que cada vez somos menos pobres, ¿no?
Cada vez hay menos pobres. No sé si estás al tanto de ese tipo de manejo de información. Habría que ver cuáles son los estándares, ¿no? Cuáles son los límites para definir qué cosa es un pobre, ¿no? Un pobre extremo. Habría que definir qué es calidad de vida para tener un mayor panorama, una mayor precisión de esto, pues, de la pobreza, ¿no? Haciendo una analogía con el caso peruano. Usted tranquilamente puede ir, pues, a la magia del internet, googlear, pues, qué cosa es pobreza extrema en el Perú y sacar, pues, la información, ¿no? En un 2x3. ¿Qué tal, Frida? ¿Cómo está? No se preocupe, mi estimada. Imagino habrá tenido algunos percances de fuerza mayor. En todo caso, le recomiendo que vea la grabación de la clase. Hemos explicado algunas preguntas de examen de admisión San Marcos del día sábado y domingo del último fin de semana, que están asociadas a las clases que hemos dictado pasado y actualmente. Sí, estamos trabajando ahorita el tema de Revolución Rusa. Hemos hecho los antecedentes, estamos haciendo las causas y luego el desarrollo, y luego continuamos con fascismo. Ahora, en el plano social, tenemos obviamente pues la desigualdad social. Hecho por lógica, si Rusia es una sociedad pues con reservos feudales, tomando en cuenta que los boyardos son la clase dominante y los mujiks la clase dominada, entonces, ¿quiénes serían los mujiks por lógica? Sí, no se preocupe, Frida. A ver, de nuevo, Piero. Tomando en cuenta que Rusia es semifeudal, ¿no? La mayoría de gente trabaja la tierra, entonces, ¿quiénes serían los mujiks? Tomando en cuenta que Rusia es semifeudal. La Unión de Obreros y Campesinos son los soviets. Aquí estamos hablando específicamente de un sector social, no la agrupación de ellos. En el mundo feudal hay obreros, serían básicamente los campesinos, pues. Y esos campesinos están en condición de servidumbre. Muchas gracias, Jan. Correcto, serían los siervos. Y los boyardos serían, pues, la nobleza, la aristocracia. ¿Correcto? Ahora, en Rusia, para la época, si bien es cierto, no hay un gran desarrollo industrial, pero sí hay ciertas fábricas. Y al haber fábricas, aplica tu clase, correcto, de revolución industrial. Y hemos explicado que en las fábricas que hay, generación de plusvalía. ¿Y eso cómo se consigue? Con la explotación de la clase obrera. Ahora, razona conmigo. Si hay pocas fábricas en Rusia, te pregunto, ¿habrá muchos obreros? Pues obviamente que no, obviamente que no. Y justamente Marx, en su discurso, él hablaba de una dictadura obrera, de los obreros al poder. Es por eso que Lenin, correcto, no sigue las ideas de Marx al pie de la letra. Lenin adapta las ideas marxistas a la realidad soviética, donde se requiere no solamente obreros para la revolución, sino de campesinos,
Por eso es la importancia de los soviets, pues. Ah, ya, 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 ya. Ya voy captando, profe. Ahora, ¿a qué se le llama una leva forzada? A ver, si usted desea, puede conversar con sus padres sobre el Perú en los ochentas. Es un tema bastante delicado, bastante complejo y complicado, pero no está de más conversar y aprender, pues, ¿no? De lo que se vivió en aquella época, ¿no? En los ochentas teníamos, pues, así es, pero justamente el día de hoy, según la información que se maneja, ¿no? Ha fallecido el líder de Sendero Luminoso, ¿no? El subversivo, terrorista, genocida, Abimael Guzmán. Y bueno, en la década 80, en el contexto de la violencia subversiva, existía el famoso toque de queda. No el toque de queda que hay ahora, que es un saludo a la bandera que nadie respeta, ¿no? Es un toque de queda bravo, ¿no? 10 de la noche. Pasado 10 de la noche, usted era indocumentado y adentro nada más se lo llevaban, ¿sí o no? Claro. Las famosas levas forzadas. Los menores de edad no podían estar en lugares no aptos para menores, tragamonedas, vicios, juegos de azar, perrotecas y demás. No, estaba prohibido, ¿no? Te encontraban ahí, te levantaban, ¿no? Te mandaban a la fuerza militar. ¿No? Esas son las levas forzadas, ¿no? Los levantamientos forzados o levas. En aquella época en Rusia se establecía eso también, para mandarlos al frente. ¿Qué frente, profe? De la guerra, pues. Recuerda que la revolución rusa se da paralelo a la Primera Guerra Mundial. Rusia se mete a la Primera Guerra Mundial. ¿Para qué? Para intentar ganar, pues. Para tener recursos y tratar de salir de su crisis. Claro, pero se fueron de cara porque los alemanes sacaron el ancho en Tandem y Lagos Masurianos, pues. Ya, 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 ya. Justamente, en el plano político, ya hemos hablado del zarismo, ¿no? El absolutismo, el zar concentra el poder de la familia Romanov y las derrotas ante Alemania en la Primera Guerra Mundial, Tannenberg y Lagos Masurianos en el frente oriental. Y ahí me detengo. Muchachos, nuestro examen, la pregunta número 1 dice así: la crisis económico, social y política de la Rusia zarista al principio del siglo XX se agravó con, muchachos, ¿el asesinato del zar podrá ser respuesta? ¿En qué momento hemos hablado de la muerte del zar? En ningún momento hasta ahí se ha hablado de la muerte del zar. El zar lo matan los bolcheviques más adelante todavía. ¿Ya? No. Dice, el surgimiento de la Duma, muchachos, la Duma es una reforma que intenta evitar una revolución más grande. Eso no agrava la crisis rusa. Y me queda la firma de Brest-Litovsk y la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál es la respuesta, muchachos, a esa pregunta sencilla? La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Ahora, jóvenes, jóvenes, una pregunta. ¿Eso no fue examen a Misión San Marcos del día sábado de la semana pasada?
Te pregunto, ¿eso no fue examen de admisión San Marcos de la semana pasada? Y se lo voy a leer en forma literal. Se lo voy a leer en forma literal, Wilder. Escúcheme. Dice, los desastrosos resultados de la Primera Guerra Mundial y las restricciones que trajo el conflicto, como el agravamiento de la situación de hambruna en el campo y el empobrecimiento general en las ciudades, fueron factores que desencadenaron en 1917 el inicio de unos acontecimientos de más profunda significación social y política para el mundo del siglo XX. Este acontecimiento fue, y en las claves me ponen, Revolución China, Revolución Mexicana, creación de la ONU y Revolución Rusa. Dice 1917. Obviamente, ¿cuál es la respuesta? La Revolución Rusa. Jóvenes, les pregunto, ¿no es la misma pregunta que les he colocado yo, solamente que al revés? Muchachos, ¿no es la misma pregunta que les he colocado yo en su examen, pero al revés? Si te das cuenta, es lo mismo al revés. Bueno, vamos a continuar ya. Ya está explicado en el plano social, político, y ya mencionamos en el parte cultural, ¿no? La ideología, la influencia, pues, del pensamiento socialista, en específico el pensamiento de Marx. Y Lenin lo que hace es adaptar su ideología a la realidad soviética, eso se llama leninismo, ¿ya? Bacán. Ahora, muchachos, miren por acá, por favor. Lo que viene ahora ya es elemental, ya miren. La Revolución de Febrero, o conocida como etapa menchevique, se inicia en Petrógrado como protestas por las derrotas en la Primera Guerra Mundial. Su líder, ya sabemos que es Kerensky, y el zar ordena pues una fuerte represión que será desconocida otra vez por los militares, y el zar tuvo que abdicar. ¿Qué es abdicar? Renunciar. ¿Quién toma el poder? Kerensky, que forma un gobierno provisional. Pero Kerensky quería continuar con la intervención en la Primera Guerra Mundial. Y es la razón de por qué Lenin llega y plantea sus famosas tesis de abril. Los bolcheviques se oponen a los mencheviques. Lenin en las tesis de abril propone dos cosas: sacar a Rusia de la guerra y darle todo el poder a los soviets. Si usted revisa el examen de admisión, eso también vino correcto en el examen de admisión del día sábado. ¿No me cree? Se lo leo. Literal. Dice así. Durante el transcurso de la Revolución Rusa, Lenin sentenció
todo el poder para los soviets. Ahí está. Pregunta 67 del examen de admisión San Marcos, bloque B, sábado la semana pasada. Sencillo. La revolución bolchevique, conocida como la Revolución de Octubre, expulsa a los mencheviques del poder. Su líder, Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, formó una troika, o sea, 3 hombres al poder: Lenin, Trotsky y Stalin. Stalin como secretario del PQS, o sea, el Partido Comunista de la Unión Soviética; Trotsky como el jefe del ER, o sea, jefe del Ejército Rojo. Lenin manda a matar al zar y a su familia y firma el acuerdo de Brest-Litovsk. Este acuerdo permite que Rusia salga de la Primera Guerra Mundial. ¿A cambio de qué? De la entrega de territorios. Lenin le entrega a Alemania Estonia, Letonia, Lituania, los famosos países bálticos. Y Lenin aplica el comunismo de guerra, expropiación de tierras, y se establece que los obreros van a dirigir correcto el Estado, ¿no? La dictadura del proletariado. Pero se dan cuenta que eso no funciona y luego aplica la NEP, que es la nueva política económica, originando una guerra interna en Rusia, conocida como la Guerra Civil, los rojos versus los blancos. Los blancos querían continuar con su intervención en la Primera Guerra Mundial, los rojos no, ganan los rojos con Trotsky y se forma en 1922 la URSS, el primer gobierno socialista en la historia del siglo XX, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El 24 muere Lenin y hay una disputa por el poder entre Trotsky y Stalin. Muchachos, ¿quién quería internacionalizar la revolución? ¿Quién quería llevarla a todo el mundo? ¿Trotsky o Stalin? Trotsky, Yair. Stalin lo que quería era consolidar la revolución dentro de la Unión Soviética. El que quería internacionalizarlo era Trotsky. Stalin quería consolidarlo dentro de la URSS. Es por esa razón que luego discuten y bueno, Stalin manda a desaparecer a Trotsky y aplica una dictadura hasta el 53, el famoso stalinismo, ¿no? Entonces, la pregunta 3 dice: al morir el líder comunista Lenin en 1924, fue reemplazado por, mira, 4 me marcan Trotsky. ¿Cómo hace Trotsky? Está muerto. 1 me marca Plejanov, que es un líder del partido antes de la revolución. Nunca hemos hablado de Plejanov en clase, marcas por marcar. ¿Y cómo vas a marcar Kerensky si Kerensky es menchevique? ¿Cómo Kerensky puede reemplazar a Lenin? 3 marcan Kerensky. La respuesta obviamente es Stalin. La pregunta 3 la respondió 23 de 31. Han fallado 8, 74%, dando como resultado en total 13,2. En Primera Guerra Mundial habíamos subido 15,7. Bueno, nos mantuvimos de la Revolución Industrial 15,7 y ahora bajamos a 13,2. Muchachos, ¿estaban difíciles las preguntas para bajar a 13,2? Sin embargo, ese es su resultado. Y bueno, eso demuestra pues que no todos estamos trabajando parejo, pues. Te voy a subir un material extra de Revolución Industrial, que fue la nota más alta del mes anterior, ¿ya? Ha sacado 15,4, Revolución Francesa, bajaste a 14,3, etapa republicana, subiste a 15,7, Revolución Industrial, te mantuviste en Primera Guerra Mundial y para el suelo en Revolución Rusa.
Estamos yendo bien, muchachos, y bueno, acá no fue mal. Y no estaba complicada las preguntas. Entonces, para el día de hoy la meta es subir ese 13,2. A ver, vamos a evaluar antes que te vayas. ¿Cómo se llamó esa ideología totalitaria que nace en Italia luego de la Primera Guerra Mundial que te mandé a estudiar para el día de hoy? Fascismo, correcto, el fascismo. El fascismo en Italia se llamó fascismo. ¿Cómo se llamó en Alemania? Nazismo, correcto. ¿Quién fue el máximo líder del fascismo italiano? ¿Quién fue el máximo líder del fascismo italiano? Benito Mussolini, correcto. El máximo líder del nazismo alemán. Ese fue Hitler. Ahora, aunque usted no lo crea, con esa poquita información ya sacamos una pregunta de examen de admisión San Marcos. Con esa poquita información ya sacamos una pregunta de examen de San Marcos. ¿No me crees? Ahí te va. El fascismo también se usó en España. En España se llamó falangismo. Hubo una guerra en España llamada la Guerra Civil Española, donde pelean republicanos contra falangistas. Y San Marcos preguntó, ¿qué países apoyan al falangismo? Que es la versión española del fascismo. Lúcete, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué países? ¿Qué países apoyan a Franco en la Guerra Civil Española si Franco es fascista? Obviamente, Italia y Alemania. Obviamente, Italia y Alemania. Muchachos, San Marcos repitió la pregunta, pero ya no preguntó países, preguntó líderes políticos. ¿Qué líderes políticos apoyan a Franco en la Guerra Civil Española? ¿Qué líderes políticos apoyan a Franco en la Guerra Civil Española? Obviamente, Mussolini y Hitler. Eso ha sido pregunta, examen de admisión. Chiste. Y la Guerra Civil Española es el antecedente de la Segunda Guerra Mundial, que es tu tarea para la próxima semana. ¿Ya? Ahora escúchame. ¿La iglesia estuvo a favor o en contra de la unidad italiana? Estuvo en contra. Y entonces el Papa se encerró en una ciudad conocida como el Vaticano. Se lo soluciona Mussolini cuando es un acuerdo con la iglesia. ¿Sabía usted que la iglesia hoy tiene un estado propio en el Vaticano? ¿Sabía usted eso? El jefe de Estado del Vaticano es el Papa. Y eso lo consiguió gracias a unos acuerdos firmados con Mussolini. ¿Alguien ha encontrado esa información? ¿Cómo se llama ese acuerdo entre el Estado italiano y la Iglesia Católica? ¿Cómo se llama, Frida? O cualquiera que lo recuerde. ¿Nadie? Son los acuerdos de Letrán, jóvenes. Son los acuerdos de Letrán. El Tratado San Juan de Letrán. San Juan de Letrán, Yair.
Muchachos, tal vez aquí haya una razón de por qué no sacamos buenas notas. Mire, ve, la clase recién son las 9 y se han ido 7 compañeros, que es más o menos la proporción de los que están fallando. En el examen anterior, tengo acá la lista yo, hemos sacado una nota baja con respecto a exámenes pasados, pero no significa que estemos mal porque hay gente que sí está muy bien. Por ejemplo, hemos sacado en nota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 compañeros que han sacado 18 en el examen de anterior, muchachos, de la semana pasada, de Revolución Rusa. Y solamente ha habido, correcto, 2 compañeros que han sacado 0,0 y 4 que han sacado 6. En el resto sacó 12. Consulta. La principal característica del fascismo es ser anticomunista. Sin embargo, Hitler hizo un pacto con los soviéticos. ¿Cómo se llama ese pacto con los soviéticos? El pacto de no agresión. Muchas gracias, Eileen. También conocido como el pacto germano-soviético o pacto Ribbentrop-Molotov. Así es, Xiomara. Excelente. Excelente. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal su clasecita de Revolución Rusa, jóvenes? ¿Qué tal su explicación de Revolución Rusa? Escúchame, por favor. Voy a dejar colgadas las PPTs de fascismo. Para la próxima semana me lees las PPTs, ¿ya? Próxima clase, leer las PPTs de fascismo, ¿ya? Y resumir Segunda Guerra Mundial. Pero ya sabes lo que nos interesa. Solamente el tema de las causas y las consecuencias, que es lo más importante. Si vas a colocar batallas, personajes, los más importantes nada más, no cualquiera. ¿Ya? Listo. Piero, ¿se encuentra ahí mi estimado Piero?